Nació en el siglo VI a.C., en el reino de Kapilavastu, al norte de la India. Su nombre era Siddhartha Gautama, y antes de ser un símbolo, fue un hombre. Hijo de un rey, creció rodeado de lujo, música y jardines. Su padre intentó ocultarle todo lo que pudiera causarle tristeza: la vejez, la enfermedad, la muerte. Quería que su hijo creyera que el mundo era perfecto. Pero no hay muro que detenga la verdad para siempre. Un día, el joven príncipe salió del palacio, y lo que vio cambió su destino. Un anciano, un enfermo, un cadáver y un asceta. En esos 4 encuentros comprendió que la vida, incluso entre seda y oro, está marcada por el sufrimiento, y que nadie, por alto que viva, puede escapar a la vejez y la muerte. Aquella noche abandonó su hogar, su esposa y a su hijo recién nacido. No por egoísmo, sino por búsqueda. Quería encontrar la causa del dolor y, si era posible, la forma de liberarlo. Durante 6 años se castigó el cuerpo hasta quedar al borde de la muerte. Comía un solo grano de arroz al día, meditaba entre tumbas, buscaba respuestas en el extremo. Pero lo único que encontró fue más vacío. Entonces comprendió que ni el placer ni el sufrimiento extremo eran el camino. Y eligió la vía del medio, la del equilibrio. Se sentó bajo un árbol, el ficus que más tarde llamarían Bodhi, y se prometió no levantarse hasta comprender. Durante la noche, mientras meditaba, pasaron ante él todas sus vidas anteriores. Vio el ciclo del nacimiento y la muerte repetirse sin fin. Y en el amanecer comprendió. No hubo relámpagos ni voces del cielo. Solo silencio. El silencio de quien ve con claridad. Entendió que el sufrimiento no es castigo, sino consecuencia del deseo, de aferrarse a lo que cambia y rechazar lo inevitable. Entendió que la mente crea su propio laberinto, y que solo quien deja de huir de sí mismo, lo trasciende. A los 35 años, Siddhartha se convirtió en el Buda, el despierto. Pero lo que casi nadie cuenta es lo que vino después. Vivió 45 años más, y en ese tiempo, enseñó al mundo la herramienta que transformaría para siempre la conciencia humana: la meditación. Antes de él, ya existían prácticas espirituales, oraciones, rituales, ascetismo. Pero Buda cambió todo eso. Dijo: no necesitas templos, ni sacerdotes, ni palabras sagradas. Siéntate, respira, observa. Mira tu mente como quien mira pasar las nubes. La meditación, para él, no era una técnica, era un retorno a la lucidez natural del ser. El acto de mirar el pensamiento hasta que el pensamiento se disuelve. El arte de volver al silencio interior sin huir del ruido externo. Con esa práctica simple, observar, respirar, estar presente, mostró que todo ser humano podía cambiar su mundo interior. Que el karma, las emociones y el sufrimiento no eran condenas, sino hábitos mentales que podían deshacerse con atención. Y así, lo que él vivió bajo el árbol de Bodhi se convirtió en camino para millones. No enseñó a creer, sino a experimentar por uno mismo la paz detrás del pensamiento. No fundó templos, no buscó discípulos, no pidió adoración. Caminó a pie por toda la llanura del Ganges, enseñando con palabras simples, enseñando a mirar la mente, a observar sin juicio, a vivir con atención plena. Donde los demás veían religión, él veía práctica. Cuando le preguntaban si era un dios, un sabio o un santo, respondía: no soy más que un hombre despierto. Esa fue su verdadera revolución: mostrar que la iluminación no es un don divino, sino un estado natural del ser humano cuando cesa el ruido interior. Su mensaje no fue: cree en mí, sino: mírate a ti. Buda enseñó que la vida es impermanente, que todo lo que nace, muere, y que aferrarse a lo que cambia es la raíz del sufrimiento. Pero también enseñó que en medio de esa impermanencia hay una paz que no depende de nada. La llamó nirvana, no un lugar, sino un estado, el cese de toda resistencia. Durante décadas recorrió aldeas, selvas y caminos polvorientos. A veces dormía bajo los árboles, otras en humildes chozas. No tenía posesiones más que su túnica y un cuenco. Su palabra se transmitía oralmente,
de maestro a discípulo, sin escritura, sin dogma. Su enseñanza era viva, no doctrinal. Decía: no creas en lo que digo solo porque yo lo diga, experiméntalo por ti mismo. Y así, poco a poco, cambió el mundo sin ejército, sin milagros, sin miedo. Tenía alrededor de 80 años cuando, en su último viaje, aceptó una comida ofrecida por un herrero pobre, arroz con hongos, o quizás carne de cerdo, no está claro en las escrituras. Poco después comenzó a sentirse mal, pero pidió que nadie culpara a Kunda, el herrero. Sabía que había llegado su hora. Se acostó entre los árboles y pidió a sus discípulos que no lo lloraran. Les dijo: todo lo compuesto está destinado a disolverse. Esfuérzate con atención. Murió en paz, sin resistencia, como había vivido desde su despertar. Y cuentan los textos antiguos que su rostro quedó sereno, como si hubiera vuelto al mismo silencio donde empezó todo. Después, sus seguidores dividieron su palabra en escuelas, filosofías y templos. Pero su esencia sigue siendo simple. Despierta y observa. No huyas del mundo, compréndelo. No busques la luz fuera, siéntala en ti. Buda no buscó crear una religión. Vino a demostrar que la libertad no está en el cielo ni en el futuro, sino aquí, en este instante. La iluminación que descubrió no fue sobrenatural, fue humana. Fue mirar el dolor sin miedo y el placer sin apego. Fue aceptar la vida tal como es, y descubrir que, cuando dejas de querer cambiarla, la vida deja de doler. Y ese fue su legado más profundo: enseñar al mundo que el silencio no es vacío, es plenitud. Y que al volver a ese silencio, todo se transforma. Porque meditar no es escapar de la vida, es regresar a ella. Y en ese regreso, en ese instante de pura presencia, es donde el hombre se vuelve despierto.